Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y la receta que vamos a preparar son unos rollitos hojaldrados azucarados. Es una receta que requiere un poco de paciencia y dedicación, pero con un resultado increíblemente delicioso, ya que se obtiene una textura muy crujiente. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información. Comencemos. En la leche tibia vamos a colocar la levadura, una cucharadita de azúcar, lo removemos, luego lo vamos a tapar y lo dejamos reposar en un lugar cálido hasta obtener una mezcla espumosa. En una taza vamos a colocar la harina, los 2 huevos batidos, el aceite, el azúcar, la esencia de mantequilla, removemos un poco y luego le vamos a incorporar la mezcla de levadura que teníamos reposando. Y seguimos mezclando hasta que se integren completamente todos los ingredientes. Nos va a quedar una masa con una consistencia pegajosa. Espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa de trabajo y allí vamos a colocar la masa. Luego vamos a comenzar a amasar por aproximadamente 15 minutos o hasta obtener una masa lisa y elástica. Les recuerdo que solamente deben utilizar un poquito de harina sobre sus manos para poder manipular la masa sin abusar de la misma. Y van a comenzar a amasar de la siguiente manera para que se les haga mucho más fácil el proceso de amasado. Una vez terminado el proceso de amasado, podemos observar una masa lisa y elástica. Lo siguiente que vamos a hacer es formar una bola. Y en la taza donde habíamos preparado la masa vamos a colocar un poquito de aceite para engrasarla. Y allí vamos a colocar la masa. Luego la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Culminado el tiempo de reposo, vamos a pasar la masa hacia la mesa de trabajo para desgasificarla, amasándola por aproximadamente 2 minutos. A continuación la vamos a pesar y la vamos a dividir en 7 partes iguales. Una vez que las tengamos divididas, las vamos a tapar y vamos a comenzar a bolear cada una de ellas hasta terminar. Cuando tengamos todas las bolitas formadas, vamos a tomar cada una de ellas y la vamos a comenzar a extender con la ayuda de un rodillo, dejándola bien delgadita y tratando de darle una forma rectangular. Incluso podemos ayudar a formar el rectángulo estirando un poco la masa con nuestras manos. Una vez que la tengamos bien extendida, vamos a esparcir un poco de mantequilla por toda la superficie de la masa. Cuando terminemos de extender la mantequilla, vamos a comenzar a enrollar esta masa poco a poco. Cuando tengamos el rollo listo, le vamos a hacer una abertura por toda la parte central con la ayuda de un cuchillo. Luego vamos a comenzar a formar los rollitos dándole una forma de espiral y dejando la punta final hacia abajo. Aquí pueden observar cómo se ven las diferentes capas de masa.
Cuando vayamos a formar el rollo, la parte por donde cortamos, que es donde se observan las capas de masa, deben quedar hacia arriba y las puntas deben quedar hacia abajo. Por cada porción de masa van a salir 2 rollitos, que en total serían 14. Y vamos a repetir este mismo procedimiento con todas las porciones de masa hasta terminar. Cuando los tengamos listos, los vamos a ir colocando sobre una bandeja engrasada y enharinada y los vamos a cubrir con un plástico para que la masa no se vaya a resecar. Cuando terminemos de formar los rollitos, los vamos a cubrir con un plástico y los vamos a dejar reposar por 10 minutos. Luego los vamos a llevar al horno, el cual ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Y los vamos a dejar allí por aproximadamente 30 minutos o hasta que estén bien doraditos. Y aquí tenemos estos deliciosos rollitos recién salidos del horno y lo que vamos a hacer rápidamente es barnizarlos con un poquito de mantequilla. A continuación vamos a pasar cada uno de los rollitos por azúcar. Y finalmente así han quedado estos maravillosos rollitos hojaldrados con una textura tan crujiente, lo que los hace aún más deliciosos y agradables al paladar. Así que no te quedes con las ganas y te invito a que lo prepares en casa y que puedas disfrutar de esa maravillosa textura en cada bocado. Y si te gustó el video, me puedes apoyar dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal. Recuerda que debes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. También puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Me despido de ustedes con mucho cariño hasta una próxima oportunidad. Bye bye.